Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver el primer militarismo. El primer militarismo es la etapa en la cual se sucedieron numerosos militares en el poder, mayormente caudillos de la independencia del Perú. La independencia y el establecimiento de la República habían mermado considerablemente los privilegios de los que había gozado ciertos grupos como los hacendados y mineros criollos durante la colonia. Así, el nuevo Estado pasó a ser un botín por el que pugnaban distintas facciones que buscaban el poder político y el poder económico de sus propios grupos. Además, el abismo cultural que separaba a los sectores populares de los intelectuales y profesionales le quitó solidez a estos grupos para conformar una alternativa de poder. Las causas del primer militarismo son el caudillaje militar de los inicios de la República del Perú, que se genera como consecuencia de la falta de una clase civil orgánica. El prestigio ganado por los caudillos tras las guerras de independencia. Los caudillos eran llamados mariscales de Ayacucho. La falta de capacidad de los criollos civiles para poder garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república. La burguesía no era emprendedora, es decir, no tenían objetivos políticos precisos y definidos. La necesidad de imponer el principio de autoridad frente al peligro que representaban los guerrilleros indígenas para los intereses de las clases dominantes. Los obstáculos impuestos para los legisladores a la democracia de la sociedad restaron fuerza a las instituciones civiles, lo que fue aprovechado por los militares sobrevivientes de las guerras independentistas, quienes dominaron la escena política iniciando el primer militarismo en el Perú. Su presencia además se hizo necesaria para resolver las tensiones fronterizas con Bolivia, la Gran Colombia y Chile. Los caudillos actuaban con el apoyo de un ejército no profesional y representaban los intereses de grupos determinados, a los que daba protección y una vez en el poder, favores a cambios de su apoyo. De ahí, en 1821 y 1845 hubo 53 gobiernos y se reunieron 10 congresos y se promulgaron 6 constituciones. Esto impidió la integración de la población peruana y obstaculizó la formación de un Estado-nación. Los caudillos no tuvieron una ideología única, podían ser desde conservadores y autoritarios hasta románticos y chavinistas. La situación de la Iglesia. Esta fue la única institución colonial continua que se fue extendiendo en la etapa republicana, y su papel fue dar estabilidad social al nuevo contexto histórico del primer militarismo en el Perú. Pero se produjo una carencia de obispos, pues los que ocuparon estos cargos, al ser españoles, retornaron a España. El gobierno peruano no pudo nombrar a otros en su reemplazo hasta que la Santa Sede reconoció el derecho de la nueva república a designar sus autoridades eclesiásticas. Luego tenemos los indígenas y esclavos. Vemos también los cambios en el poder, que en 1833, después de los conflictos entre el Congreso y Gamarra y del intento de golpe de 1831,
encabezado por el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente, que fue controlado gracias a la intervención de la esposa de Gamarra. Se convocó a una convención nacional con el objetivo de aprobar algunas reformas constitucionales. Coincidiendo con el fin del periodo de gobierno de Gamarra, la convención eligió a Luis José de Orbegoso como nuevo presidente. A pesar del respaldo con el que contó Orbegoso, no pudo impedir los levantamientos de los caudillos militares, entre ellos Gamarra, la tranquilidad que le dio el acuerdo con las facciones militares después del llamado Abrazo de Meaquihuayo no duró mucho, donde en Arequipa, donde él tuvo un gran apoyo popular. En 1835 se produjo en Lima la sublevación del joven general Felipe Santiago Salaverry, quien se proclamó jefe supremo del Perú. El gobierno de Salaverry duró apenas 11 meses. La economía en el primer militarismo. La independencia no trajo el auge comercial esperado por los liberales. Al contrario, se registró un descenso en la producción, se redujeron los mercados tradicionales para los productos agrícolas y mineros, y el crédito se tornó escaso y costoso. Los hacendados perdieron privilegios y parte de sus campos de cultivo fueron destruidos durante las guerras de los independentistas. Se escaseó la mano de obra, hubo una fuga de capitales por el éxodo masivo de españoles y cada vez eran menos los mercados para sus productos. La economía del sur fue también la situación económica de Arequipa y el sur andino fue muy distinta al resto del país. En esta región se estableció una economía próspera gracias a la venta de lana de oveja y camélidos y a su ingreso en el mercado británico y a la explotación de la mano de obra indígena. Esto permitió a la arequipeña una gran economía y política. El caudillismo es la etapa de la historia del Perú en la que los gobernantes militares que habían participado en la guerra de la independencia, denominados caudillos, llegaban al poder de dos maneras: mediante elecciones a través de un golpe de Estado. En esta época no todos los ciudadanos votaban, y quienes lo hacían votaban a través de colegios electorales conformados por personas que eran elegidas mediante el voto ciudadano, y estos a su vez elegían a las autoridades públicas. El alzamiento militar o golpe de Estado era en cambio la forma más común que tenían los caudillos de llegar al poder, levantándose en nombre del pueblo para poner orden y luchar contra la corrupción existente. En su discurso los caudillos expresaban su amor a la patria y su desinterés personal por el poder y el dinero. Entre sus seguidores contaban con intelectuales civiles que con sus ideas también apoyaban al gobierno. En estas circunstancias aparecieron dos posturas ideológicas que orientaron la labor de los futuros gobiernos. Tenemos los conservadores, que pretendían poner orden mediante el respeto a la autoridad y el uso de la fuerza. El presidente debía tener el máximo poder, y destacó Bartolomé Herrera el gobierno de Agustín Gamarra. Y tenemos los liberales, que defendían el derecho al voto para el mayor número de personas, y el Congreso debía tener mayor poder. Destacó Francisco Javier de Luna Pizarro. Y también tenemos el gobierno de Luis José de Orbegoso.